Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un caso de estudio fascinante y confidencial del Instituto Latino del Sur. Vamos a analizar una decisión de liderazgo de altísimo riesgo que podría cambiar por completo el futuro de una operación millonaria. Así que, prepárense, porque esto se va a poner muy interesante. Bien, ubiquémonos en Mistipro Servicios Industriales. La gerente general, Valeria Cisneros, está, digamos, entre la espada y la pared. Tiene que tomar una elección crítica. Y el ambiente está cargado, porque créanme, no se trata solo de un ascenso, es el rumbo de toda la empresa lo que está en juego. ¿Y por qué tanta presión? Bueno, por esto. Lo que está sobre la mesa es un contrato de $2,5 millones anuales, el llamado Proyecto Fénix. Para que esto funcione, Mistipro necesita sí o sí un nuevo jefe de operaciones, alguien que pueda manejar una presión brutal. La persona correcta significa el éxito, la incorrecta, bueno, un desastre financiero y operativo. Y la decisión final se reduce a solo 2 personas. Por un lado tenemos a Beto Salinas, el veterano con 15 años en la empresa, un verdadero maestro en lo suyo. Y por el otro, a Javier Mendoza, con apenas 4 años de experiencia, pero con una forma de pensar estratégica que ha llamado la atención de todos. El contraste no podría ser más grande. A ver, empecemos por analizar al primer candidato, al experimentado Beto Salinas. Para muchos, él es la opción segura, ¿no? El pilar técnico de la compañía. Pero, ¿realmente basta con ser un genio técnico para liderar? La reputación de Beto es, la verdad, legendaria. Como dice la directora de talento, su conocimiento técnico es incuestionable. Ha salvado a la empresa de problemas incontables. Es, en pocas palabras, el maestro de las máquinas. Punto. Pero aquí es donde la historia da un giro. Porque, claro, liderar un equipo de 120 personas bajo una presión extrema requiere algo más que saber de motores. Y es en ese algo más donde aparece la gran grieta en el perfil de Beto. Para que se entienda bien, veamos un ejemplo clarísimo. Hace unas semanas hubo un incidente crítico con una grúa. En plena maniobra de izaje, y con el cliente ahí mirando, una eslinga de carga se rompió. Por suerte nadie salió herido, pero el material dañado y la tensión en el aire eran enormes. Y esta fue la reacción de Beto. En lugar de controlar la situación, explotó. Le gritó al operador, pateó una caja de herramientas y, lo que es peor, culpó al equipo y a la empresa delante del cliente. Un colapso total de profesionalismo. Esto nos lleva a un concepto que es clave en liderazgo, el ownership, o la responsabilidad total. Es la capacidad de hacerse cargo de una situación, sea buena o mala. El instinto de Beto es todo lo contrario. Su prioridad es encontrar un culpable para desviar la atención y así proteger su propio ego. Es reactivo, no responsable. Ahora pasemos al otro candidato, Javier Mendoza. Más joven, con menos cancha, sí, pero con una manera radicalmente diferente de enfrentar las crisis. A ver, Javier también tuvo su propia crisis. Un nuevo decreto del gobierno sobre emisiones que amenazaba con paralizar todo. La presión del cliente era inmensa. Pero para él, la pregunta nunca fue ¿quién tiene la culpa?, sino ¿cómo lo resolvemos? Y aquí vemos su método. Primero, absorbió toda la presión. Fue como un escudo para su equipo. Segundo, aisló el problema, no a las personas, no anduvo buscando culpables. Tercero, dio instrucciones claras, calmadas, sin un solo grito. Y finalmente, fue proactivo, diseñó una solución innovadora, el proyecto Puerto Seco. O sea, transformó una crisis en una oportunidad. Ojo, el caso de estudio revela que Javier no siempre fue así. Cometió un error bastante grave en el pasado. Pero, a diferencia de Beto, aplicó lo que se conoce como una autopsia sin culpa. Analizó el error no para castigar, sino para aprender. Usó su propio fallo como un motor para madurar su inteligencia emocional. Entonces, el punto crucial es este. ¿Cómo se traducen estos dos estilos de liderazgo en resultados que se puedan medir, en números? Porque al final del día, los números no mienten. Miren esta data. Es demoledora. En el último trimestre, el equipo de Beto tuvo un 35% más de rotación de personal que el de Javier. La gente se está yendo de su equipo. Un ambiente de miedo y culpa solo genera estrés, renuncias, y eso es carísimo para cualquier empresa. Y si volvemos al incidente de la grúa, ese berrinche reactivo de Beto no solo dañó la relación con el cliente, sino que también tuvo un costo financiero directo, una pérdida de $15,000 en material. La reactividad tiene un precio, y Mistipro lo está pagando.
Y todo esto nos lleva de vuelta a la oficina de Valeria Cisneros y a su dilema. La elección que tiene que tomar es un clásico, un verdadero cruce de caminos en el mundo del liderazgo. El conflicto central es, básicamente, saber contra saber ser. Por un lado, está Beto, que representa el conocimiento técnico puro, la experiencia. El riesgo es condenar al nuevo proyecto a un ambiente de estrés crónico y agotamiento. Por el otro lado, está Javier, que representa la inteligencia emocional, la proactividad. El riesgo acá es su relativa inexperiencia manejando a los veteranos. ¿Qué pesa más? Y aquí, el caso de estudio hace algo brillante. No nos dice a quién eligió Valeria. En vez de eso, convierte la historia en un espejo y de alguna manera nos obliga a reflexionar. La pregunta final que nos deja este análisis es para cada quien. En la vida real, bajo presión, ¿el perfil profesional se parece más al de Beto, que reacciona y busca culpables, o al de Javier, que es proactivo y busca soluciones? Es una pregunta que, de verdad, vale la pena hacerse.